Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de No estás preparado. Estamos en el siglo XIII y bueno, me imagino que lo habréis visto ya en la miniatura, pero bueno, hoy vamos a hablar del invento que revolucionó la forma en la que las personas veían, literalmente. Y así es, las gafas. A ver, vamos a ponernos primero en contexto. Estamos en el siglo XIII, más o menos en la década de 1290, y estamos en la gloriosa Italia. Imaginaos calles llenas de comerciantes, artesanos y sabios con pergaminos y libros por todas partes. Iglesias en construcción, y se está gestando nada más y nada menos que el Renacimiento. Todo el mundo está ocupado tratando de aprender, leer, entender, y luego pasa lo de siempre. ¿Qué pasa cuando estás muchas horas leyendo un texto pequeño y escrito a mano? Pues sí, que probablemente empieces a ver borroso. Y ahí es donde entran en escena nuestros héroes, las gafas. Aunque no sabemos con certeza quién las inventó, los historiadores apuntan a un italiano, un monje o quizás un artesano, alguien con mucha paciencia y una pizca de ingenio. Lo que sí sabemos es que el primer registro de alguien usando gafas parece que es en Italia a finales del siglo XIII. Un predicador dominico llamado Giordano da Pisa mencionó en un sermón que ya llevaba 20 años usando estas nuevas lentes que ayudan a ver de cerca. Y lo curioso de estas primeras lentes no eran como las conocemos hoy en día, nada de patillas, nada de monturas elegantes, de colores, no, eran dos lentes de vidrio unidas y que tenían que sostener la persona frente a los ojos. Imaginaos un sabio medieval leyendo un manuscrito a la luz de las velas con una mano sosteniendo estos dos cristales y probablemente resoplando de frustración porque no puede ver bien sin ellos. Pero oye, estas gafas fueron un avance gigante. Hasta el momento, quien tenía problemas de visión estaba prácticamente condenado a esforzarse y forzar más la vista, por lo tanto perder más capacidad visual o pedirle a otro que leyera por él. Así que estas gafas se convirtieron en algo revolucionario, porque ahora cualquier persona con la vista cansada podía seguir leyendo, escribiendo, incluso estudiando a edades avanzadas. ¿Os dais cuenta de lo grande que fue esto? No solo fue un cambio para unos pocos sabios, sino para toda la humanidad. Las gafas prolongaron la vida útil de quienes querían seguir aprendiendo o enseñando. ¿Qué habría pasado si todas las mentes brillantes que guiaron el Renacimiento hubieran tenido que dejar los libros a los 30 o 40 años? Probablemente muchas ideas increíbles se habrían perdido. Aunque estamos en el siglo XIII, ya había una conciencia rudimentaria que no todas las personas necesitaban el mismo tipo de lente. Es decir, aunque no existía el término de las dioptrías, como hoy en día, los fabricantes de lentes sabían que algunos cristales funcionaban mejor para unas personas que para otras. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron creativos. Los artesanos italianos de la época experimentaban con lentes de diferentes grosores y curvaturas para ayudar a diferentes personas con diferentes grados de dificultad para ver de cerca. Los que tenían una visión menos borrosa hacían lentes más suaves y para los que tenían una visión peor se hacían más gruesas y curvadas. El proceso era algo como un ensayo-error porque no tenían herramientas modernas de precisión y calibrado, pero pues poco a poco fueron descubriendo que el lente ayudaba a quien. Y claro, no es como hoy en día que puedes ir a la óptica y pedir lentes de menos 2,5 o más 1 de dioptrías, o que te las puedes encontrar en la farmacia. En ese entonces el sistema era mucho más rudimentario. Imaginaros un artesano probando diferentes cristales con un cliente hasta encontrar el que se ajustaba mejor a su vista. Seguro que fue toda una experiencia y una pérdida de tiempo. En definitiva, es como si hubiese un mercado de lentes personalizados en que cada par de gafas era único y se hacía literalmente a medida, porque no había dos iguales. Y lo más interesante es que estas primeras lentes abrieron el camino a una auténtica ciencia en la óptica, que con el tiempo pues llevaría a corregir no solo la vista de cerca, sino también los problemas de visión de lejos. Eso sí, el siglo XIII, pues la gente con miopía, como hemos dicho, no tuvo tanta suerte. Estas primeras gafas estaban principalmente diseñadas para gente hipermétrope, es decir, los que tenían problemas para ver de cerca. Los de lejos, pues... Así que ahí lo tenéis. No solo inventaron las gafas en el siglo XIII, sino que fue el inicio de la personalización de las gafas tal y como las conocemos hoy en día. Entonces, las gafas del siglo XIII fueron sin duda un parteaguas. Imagina cómo cambió la vida de una persona que llevaba años sin poder leer o sin poder ver bien. Es como alguien que prendiera una luz en un cuarto oscuro.
las primeras lentes eran gruesas y distorsionaban un poco la realidad, pero incluso lograron hacer una gran diferencia respecto a esas personas que tienen problemas de visión. Y aquí está lo interesante, la demanda de estas lentes fue tan grande que su producción no tardó en expandirse. Los primeros fabricantes de lentes se convirtieron en verdaderos artistas, diseñando gafas pues cada vez más avanzadas, y no pasó mucho tiempo hasta que el arte de las gafas se convirtiera en una industria. Ahora, queréis una anécdota curiosa. Durante siglos las gafas eran vistas como algo casi mágico. La gente no entendía muy bien cómo estos cristales podían mejorar la vista de una persona. Así que creían que los usuarios de estas gafas pues estaban usando algún tipo de magia o hechicería. Así que, pues bueno, las gafas han tenido una historia bastante peculiar, pero la realidad de este invento es como una chispa de inspiración para los avances en la óptica que vendrían posteriormente. Hoy nos parecen algo muy básico y algo muy sencillo de medir, pero si no hubiesen aparecido en el siglo XIII, tal vez estos avances posteriores pues hubiesen tenido que esperar. Imaginaros científicos, poetas, pintores que pues no hubiesen podido desarrollar sus inventos porque no tuviesen una buena vista. Así que, pues bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siglo XIV. Hasta pronto.